Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clearville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Clary se detuvo abruptamente frente a una puerta y jaló a Belle con firmeza, pero no con violencia, hacia adentro de la habitación. Belle miró a su alrededor confundida. El rostro de Clary permaneció impasible, sin revelar ninguna emoción, ni siquiera enojo por la destrucción de sus pequeñas plantas. Mientras observaba discretamente, Belle notó una pequeña cicatriz cerca del final de la ceja derecha de Claire, una marca fina, como si le hubieran dado 6 puntos, dejando un pequeño hueco en el cabello que paradójicamente añadió un cierto encanto a su rostro austero. ¿Qué miras? Ven a curarte las heridas, ¿eh? Bill parpadeó, aún más perdida, temiendo haber entendido mal. Una parte de ella también temía que Claire se diera cuenta de que estaba estudiando su rostro con ojos ocultos curiosos. Tienen las manos muy doloridas, si no las cuidas, se te infectarán y se te llenarán de pus y tal vez tengas que cortarte la mano. La larga e inesperada frase salió de la boca de aquel a quien todos llamaban una asesina, la misma que supuestamente apuñalaba a las víctimas hasta dejarlas acribilladas. Pero ahí estaba ella llevando a Bella a la enfermería solo por algunos rasguños en sus manos. Bella apenas podía creerlo. ¿Qué te ha hecho esta presión? Pensó, comparada a Claire con la cruel leyenda que todos temían. Era una persona casi completamente distinta. Belle hizo un sonido confuso, todavía procesando la situación. La próxima vez no serás tan blanda, por eso te siguen molestando, Claire. Con 1.70 metros de altura y su postura intocable, pronunció la frase como si ofreciera indiferencia, consejo, pero que, en el fondo, sonaba casi como una advertencia protectora. Y luego, sin más explicaciones, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Belle de pie frente a la enfermería, tratando de juntar las piezas de esa lógica surrealista. Una cosa estaba clara, Clay lo había visto todo desde el principio. ¿Sabías quién de verdad destruyó las plantas? Y por alguna razón decidió perdonar a Belle de culpa. El tono de Claire era duro, pero la preocupación práctica detrás de sus palabras era innegable. Parecía que la suerte finalmente estaba del lado de Belle. Después de todo, no todos los días alguien escapaba de ser marcada como objetivo por Claire 19, la temida asesina. Una extraña sensación comenzó a formarse en su interior, porque si contaba lo que acababa de suceder, esta era ya la segunda vez que Claire la salvaba de ser humillada, y al parecer esos tres matones no tenían ningún deseo de meterse con su viejo rival, desaparecido rápidamente tan pronto como apareció Claire. Si Belle quería vivir en paz en ese infierno, era obvio lo que debía hacer, acercarse a Claire y al fin y al cabo, como dice el proverbio, el lugar más peligroso es el más seguro. La persona más peligrosa es la más segura. En el corazón de Bangkok, un centro comercial al aire libre que se extendía sobre 60 Rai, un verdadero universo de comercios, calles peatonales y servicios, desde restaurantes hasta cines. Aunque era una tarde de un día laborable, el movimiento no disminuyó. Grupos de estudiantes uniformados se reunieron, algunos para dar un paseo después de clases, otros en su camino hacia los cursos extra que tenían programados. A medida que el sol comenzó a ponerse, las luces artificiales tomaron el espacio, iluminando la zona peatonal, área con un brillo vibrante. Fue entonces cuando una joven estudiante, al salir de una de las tutorías, se detuvo en un rincón lejos del flujo de gente, sacó su celular y escribió rápidamente algunos mensajes a alguien. Pasaron casi 10 minutos y la niña seguía en el mismo lugar,
Comprobando el reloj en su teléfono mientras esperaba, de vez en cuando levantaba la vista para ver a la gente que pasaba por ahí, hasta que un grupo de estudiantes que salía por la puerta corrediza la hizo mirar rápidamente hacia abajo. ¿Qué comemos? ¿Qué tal un buffet? Me muero de hambre, está lleno. Mejor revisa la aplicación primero. Una conversación común entre amigos de la escuela secundaria. Pero para la chica acurrucada contra el muro, cada palabra era un riesgo, todo porque ese grupo llevaba el uniforme de su antigua escuela. Nati, ¿cómo estás? La voz la hizo temblar levemente antes de recuperar la compostura mientras reconoció quién la había llamado. Una joven de su edad, pero con un uniforme escolar diferente. Se conocieron en la escuela preparatoria universitaria hace 2 meses. Aunque no asistieron a las mismas clases, Joe y Nati se veían a menudo. Después de todo, estaban saliendo. Pareces astuta, ¿qué pasa? Jos ajustó la correa de la mochila, todavía sin aliento, de bajar corriendo las escaleras. Su clase había terminado 10 minutos tarde y él no quería, la hizo esperar, pero algo andaba mal. La mirada de Nati estaba lejos, como si tuviera que huir de algo. Nada, solo tenía muchas ganas de verte, mintió, forzando un tono casual, mientras sus ojos fugaces seguían aún al grupo de estudiantes que ahora había desaparecido entre la multitud. Esta profesora siempre llega tarde. Comemos, tengo hambre.